Y respondiendo Jesús les dijo: Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. ¿Es o no es Jesús el Mesías? Había mandado a preguntar Juan. Es lo mismo que se preguntaba el pueblo y los estudiosos de la ley. La respuesta de Jesús implica la manifestación del reino de Dios, de las buenas nuevas, hacia aquel que está necesitado. Recuerde que el Evangelio de Lucas es un evangelio que pone un énfasis particular en el marginado, en el pobre, en la viuda, en el enfermo, en el que no tiene remedio, aquel a quien la sociedad rechaza, en el gentil, en el pecador. Hay un cristianismo excluyente, un cristianismo que no quisiera personas pecadoras en su congregación, ¿no? Que aquí no venga nadie que no sea decente. No se nos vayan a meter aquí algunas mujeres, algunos jóvenes indeseables, que todo el mundo los voltearía a ver feo, y de donde ellos se sentaran, pues todo el mundo se sentaría lejos. Ese es un cristianismo excluyente. Pero hay también un cristianismo falsamente incluyente. Aquel que dice que todos, como estén, vengan, y así está bien, y así pueden seguir, porque no es pecado, porque no es problema. Jesús fue verdaderamente incluyente, pero la inclusión de Jesús implica la transformación. Si Jesús nos recibe, nos transforma. No nos pone condiciones para recibirnos. No vayamos a malentender. O sea, no es que Jesús nos ponga una condición para recibirnos. Si Él pusiera condiciones, ¿quién podría ser salvo? Es la pregunta. ¿Quién podría ser salvo? Jesús nos acepta sin condiciones, pero su aceptación de gracia, su aceptación amorosa es transformadora. De tal manera que Jesús acepta al necesitado y al rechazado. ¿Y qué hace con ellos? Jesús acepta al ciego, pero le da la vista. Jesús acepta al cojo, pero le hace andar. Jesús acepta al leproso que vivía fuera de la ciudad, despreciado por todos, pero le sana. Entonces, cuando algunas personas dicen, Jesús es incluyente, la iglesia debe ser incluyente, pero con ello están diciendo que la persona como está en el mundo puede seguir siendo igual, que hay que incluir al homosexual, pero que él puede seguir siendo homosexual. Hemos olvidado el Evangelio. Jesús no está pidiendo que para venir a Él alguien deje de ser prostituta o ladrón o homosexual. Él nos recibe como estamos, pero cuando nos recibe, nos transforma. Los leprosos son limpiados. Los ciegos ven. Esto es lo que Jesús le manda decir a Juan. No se deje engañar ni por el legalismo excluyente, ni por esta falsa inclusión de donde domina, se ha metido en la iglesia la ideología de género y otras cosas. Como se fueron los mensajeros de Juan, esto en Lucas 7, como se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a las gentes. Ahora Jesús da un testimonio de Juan. Juan no está allí, pero Jesús habla acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es agitada por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestidos delicados? He aquí los que están en vestido precioso y viven en delicias, en los palacios de los reyes están.
Hay una falsa concepción de qué es el ministro del Evangelio. Para empezar, no es una caña movida por el viento. No es alguien que cambia de opinión. Veleidoso. Veleidoso quiere decir como una veleta, cuando el aire sopla hacia un lado o hacia otro. Es muy triste ver cómo algún pastor o algún líder religioso recibe una doctrina, vienen por ejemplo los judaizantes, y él es arrastrado y con él toda la iglesia. Esa es una caña movida por el viento, el que cambia de doctrinas. Los que quieren hacer partidos políticos cristianos y un día están con un partido, otro día con otro partido, un día con el PRI, otro con el PAN, otro con Morena. ¿Dónde está un proyecto político cristiano si te vas con el que va a ganar? Una vara movida por el viento. El que es un verdadero ministro es una persona firme. No anda de doctrina en doctrina. No anda cambiando de partido según las conveniencias. No anda cambiando el ministerio o la iglesia, incluyéndola en coberturas o instituciones por lo que le van a dar con las condiciones que le vayan a imponer. No. Tenemos que ser personas firmes. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre con vestidos delicados? Esto parece un retrato de los nuevos apóstoles, de los nuevos profetas. Si aquí tenemos un canal como es Enlace, en Estados Unidos es peor, ¿no? La cantidad de programas, la cantidad de predicadores que están pidiendo dinero con pretextos a veces ridículos, pero que las personas los consideran unos grandes siervos de Dios, unos grandes profetas. Y ellos no tienen empacho, no se apenan en decir, mi traje vale tantos miles de dólares, mi reloj vale $500,000, Dios ya me acaba de dar una residencia nueva, ya tengo un carro último modelo. Si tú no tienes un carro último modelo es que Dios no te está bendiciendo, es que no tienes la unción. Y entonces Jesús pregunta, ¿ustedes qué salieron a ver? ¿Personas vestidas con trajes lujosos? Dice, esos están en los palacios de los reyes. ¿Cómo vestía Juan el Bautista? De una manera sencilla, burda, una túnica de piel de camello. ¿Comía los mejores manjares? A los que están acostumbrados. Hay cantantes cristianos y predicadores cristianos que para aceptar ir a predicar a algún lugar exigen un hotel 5 estrellas, cuando menos, y las mejores comidas. ¿Qué comía Juan el Bautista? Chapulines y miel silvestre. El ministerio no es un llamado al lujo. El ministerio no es un llamado a la riqueza. El ministerio es un llamado a la renuncia total. Es un llamado al sufrimiento. Por eso tenemos que tener muy claro si queremos responder a ese llamado. Por eso Jesús era tajante cuando alguien quería seguirlo y le explicaba, no tengo ni dónde poner la cabeza, no tengo almohada, ¿tú quieres venir? No hay en el Evangelio una doctrina tal como que el profeta, el predicador, debe ser una persona que acumula lujos, riquezas, comodidades. No es así. Juan el Bautista no acumula comodidades y tampoco fama. Sí, tenía una fama entre el pueblo, pero no es una fama que él había buscado en tanto que fama, porque él se atrevía a decirle a cada uno las cosas de manera directa. A los soldados romanos, ¿recuerdan? No extorsionen. A la gente, repartan lo que tienen. Si tienen 2 túnicas, denle una al que no tiene. Y hablar claramente del arrepentimiento.
El arrepentimiento no es un mensaje popular. Estaba viendo allá un programa de la iglesia más grande de los Estados Unidos. Curiosamente, es una iglesia en la que no se predica nunca arrepentimiento. Yo creo que si se predicara arrepentimiento, se vacía. No quieren que se vacíe, no quieren que deje de haber los ingresos que hay. No se predica, en realidad se dan conferencias de motivación. No es lo mismo una predicación, un sermón, que una conferencia de motivación. Y el arrepentimiento no es un mensaje atractivo, no es un mensaje popular, porque el arrepentimiento incomoda. El mensaje de arrepentimiento nos confronta y nos lleva a tener que reconocer que tenemos que cambiar nuestras vidas. Nosotros que estamos aquí en Comunidad Apostólica, estamos desafiados a cambiar nuestras vidas. No podemos decir que ya somos lo que debemos ser, ¿o sí? No podemos decir eso. Cada quien sabe en qué áreas de su vida requiere todavía arrepentimiento, en qué áreas de su vida familiar, personal, requiere todavía una entrega absoluta, una confesión del pecado. El cristianismo que debemos predicar no es el de ir el domingo a la iglesia y tener una religión y punto. El cristianismo que tenemos que predicar es la entrega amorosa total a Cristo, que nos ha amado hasta haber dado su vida por nosotros. Y recuerden que hemos dicho que el amor es todo o no es. Si amamos a Cristo, le damos todo. Y eso es el cristianismo que predicamos. Por eso Juan el Bautista dirá a Jesús: ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Y luego dice: y más que profeta. El más grande de todos los profetas. Desde este cuadro actual que pintamos, que vemos, aquellos que se autoproclaman profetas, si quisiesen ser el más grande de todos los profetas, ¿cómo vivirían? ¿Cómo viven? Por ahí acaban de aprender a un de estos apóstoles en los Estados Unidos, con una riqueza inmensa, como la que tiene el de Brasil, de Pare de Sufrir, y otros, ¿no? Parece que ahora ser profeta, ser apóstol es que Dios quiere que yo sea rico, que yo sea prosperado, vivir en abundancia. El más grande de todos los profetas, Juan el Bautista, ¿vivía en la abundancia? No. ¿Tenía un buen lugar en la política? Hace poco se entrevistaron con el presidente Obrador algunos pastores y bueno, desgraciadamente lo manejaron con bastante indiscreción, lo que no favoreció una buena opinión acerca de la iglesia, sino desfavorable. Alguno de ellos que se ostenta como representante de todas las iglesias evangélicas, lo cual es sencillamente imposible. Las iglesias evangélicas están tan desunidas, no puede haber un representante de todos, no lo hay, y menos esa persona. Pero el problema es que los ministros están ávidos de un reconocimiento, o como decimos de manera más directa, de un huesito político. Un hueso, ¿no? Por ahí conozco un hermano que dejó el pastorado para buscar una candidatura a senador. ¿Qué vale más? ¿Usted cree que es más importante ser senador que ser pastor? Si usted no ha visto el ministerio como el máximo privilegio que puede haber sobre la tierra, pues todavía no entendemos el ministerio, ¿no? Y entonces, cuando ha habido reuniones con otros presidentes, y han ido los pastores, y hemos tenido los problemas de Chiapas y los problemas de persecución, una de las cosas que a mí me ha sorprendido porque no me invitan, ¿verdad? No es eso lo que me sorprende, sino lo que me ha sorprendido es que ninguno de ellos, en ninguna entrevista con los presidentes, ha tocado el tema de los hermanos perseguidos. Y uno dice, ¿entonces a qué van? ¿No? ¿Van a saludar, a decir estamos con usted, a orar por él?
No digo que no tengamos que orar por él, pero la pregunta es, ¿y qué debemos orar, no? La oración, decir ora por alguien no es tan simple como simplemente Dios te bendiga. ¿Qué tal si Dios no quiere bendecirlo, sino reprenderlo, quebrantarlo, quitarlo, llevárselo? No lo sé. No es que ya vinimos a orar por usted y le damos una Biblia, yo no sé cuántas Biblias ya les regalaron, ¿no? Que luego ni las leen, dicen que las leen, pero no las leen. Pero ¿por qué no hablan ni siquiera de la persecución? No quieren problemas. No quieren quedar mal. ¿O quieren sujetarse al guión que les dijo el Estado Mayor que tenían que tratar? ¿Esa era la preocupación de Juan el Bautista? Juan el Bautista le mandó preguntar a Jesús si él era el que estaban esperando. Pero cuando Juan estaba en la cárcel, ¿y por qué Juan estaba en la cárcel? Recuerde por qué Juan estaba en la cárcel. Porque cuando Herodes fue al Jordán para querer escuchar la predicación de Juan, en ese momento Juan dijo, ya vino el gobernante, bienvenido, pase usted, le vamos a dar una oración especial. Necesitamos dinero para construir nuestra iglesia, nosotros lo apoyamos. ¿Así fue? A Juan el Bautista no le importa quién es la persona humanamente hablando, su dignidad o su importancia económica, política. A Juan le importa dar el mensaje del reino, y para participar en el reino hay que decidir un cambio de vida, un arrepentimiento. No se puede participar en el reino sin el arrepentimiento, cosa que niegan los que dan conferencias motivacionales y también los falsos incluyentes, ¿no? No invitan al arrepentimiento. No hay nada de qué arrepentirse. Todo está muy bien. Eso es falso. Juan el Bautista, sin ningún temor, le dice a Herodes, arrepiéntete, estás en adulterio. No es el adulterio sacramental de los que a veces piensan que si alguien no se casó por la iglesia está en adulterio. Eso no está en la Biblia. Es porque tenía a la esposa de su hermano. El adulterio, en sentido estricto, era tener la mujer de otro. Herodes vivía con la mujer de su hermano. Y entonces le dice Juan a Herodes, arrepiéntete. Es pecado que tengas a la mujer de tu hermano. Claro que Herodes debe haberse incomodado. Tal vez dijo, ya no voy a venir a tus cultos. Se fue un buen diezmo. Imagínense cuánto pudo haber diezmado Herodes, ¿no? Grave error de Juan. Tal vez algún funcionario se le acercó a Juan y le dijo, oye, no metas asuntos religiosos en los asuntos de Estado, la separación Estado-Iglesia. ¿Cómo le vas a decir a Herodes que está en pecado? Eso es un concepto de la iglesia, no de la política. Pero a Juan no le importa eso. Él dice, estás en pecado. Te voy a meter en la cárcel. Pues estás en pecado. Te voy a invitar a un desayuno. No, sí, entonces ya, hacemos las paces. A los pastores los compran con un desayunito y un bulto de cemento para su iglesia. Triste, hermano. Juan el Bautista predica claramente y lo meten en la cárcel. Y está a punto de morir. Y mi pregunta era, ¿cuál debería ser la condición, según las nuevas doctrinas de prosperidad, del más grande de los profetas? Pues prácticamente él es el que debería de ocupar el castillo de Castel Gandolfo en Italia, ¿o no? El más grande de todos los profetas. Pero no es así. El más grande de todos los profetas no tiene dinero, no tiene propiedades, no lo reconocen, está en la cárcel, lo van a matar. Vemos que los valores de Dios son otros valores. Cuando la iglesia se casa con los valores del mundo, anhela las prioridades y las riquezas del mundo. Y lo vimos en el capítulo previo, en el capítulo 6, cómo Jesús de manera paradójica dice, felices los pobres, felices los que tienen hambre, felices los perseguidos, felices los que lloran. Cuando la iglesia tiene claro el llamamiento,
y que nuestro único anhelo debe de ser el hacer la voluntad de Dios, no nos interesan otras prioridades. Ya les he dicho alguna vez, ¿usted quiere ser rico o pobre? Usted debe querer la voluntad de Dios. Punto. Si en la voluntad de Dios está que usted sea pobre, paupérrimo, así sea. Si en la voluntad de Dios Él quiere que usted viva cómodamente o que se saque la lotería, amén. Pero no me interesa prioritariamente ni ser pobre ni ser rico. La voluntad de Dios. ¿Qué le interesa? ¿Ser famoso o desconocido? A la mayoría le interesa ser famoso. ¿Cuántos han muerto tomándose una selfie? Una autofoto en español. Para ser famosos, ¿no? Hambre de fama. No me interesa ser famoso ni esconderme. Me interesa la voluntad de Dios. Entender qué es lo que Dios quiere para mí. Y por eso Jesús nos pone como ejemplo a Juan el Bautista. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una apóstola? ¿Una profetisa? Desgraciadamente, las herejías no se predican hoy solo por apóstoles y profetas, sino peor, por apóstolas y profetisas. ¿Por qué? Porque desde el Génesis está clarísimo, cuando la mujer usurpa el lugar del varón, las cosas no pueden ser peor. Y no es que sea una especie de misógino, no estoy en contra de la mujer. La mujer tiene ministerio. La mujer es igual ante Dios que el hombre, igual que pecadora, igual que amada por Cristo, igual que recibe el Espíritu Santo. Somos iguales. Y usted lo ha visto en comunidad, y permítame tomarlo como testimonio, ¿no? En comunidad no decimos, las hermanas no pueden pasar aquí, no pueden predicar, no pueden dirigir, ¿verdad que no? Las hermanas aquí predican, dan la Santa Cena, bautizan, dirigen, exhortan, ¿o no? Pero las mismas hermanas que están aquí sirviendo no son feministas, no quieren ponerse encima de los hermanos, encima del marido, encima del pastor. Creo que gracias a Dios vamos caminando por un camino equilibrado, ¿no? Pero tristemente hay hoy apóstolas y profetisas que están predicando cosas terribles, terribles, herejías ya, brujerías. Si usted recuerda, por ahí busquen en el YouTube nuestra predicación, todavía estábamos en Reforma, a la que titulamos Brujería Cristiana. Y ahí yo doy ejemplos claros y hasta nombres de estas brujas, ¿no? ¿Qué salisteis a ver al desierto? A estas personas, ¿no? Salisteis a ver un profeta más que profeta. Y sigue diciendo el texto. He aquí, los que están en vestidos preciosos viven en delicias, en los palacios de los reyes están. Que salisteis a ver un profeta, también os digo y aún más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual aparejará tu camino delante de ti. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. En Juan se cumple la profecía: yo enviaré mi mensajero delante de tu rostro, el que va delante de ti. Así lo dice Isaías, así lo dice el profeta Malaquías. Antes que el Mesías venga, viene un precursor, viene una voz que clama en el desierto. Los judíos que decidieron no creer en Jesús, muchos decidieron creer en Jesús. Algunos de ellos son tan famosos como Pedro, Pablo, Juan, Mateo, ¿no? Algunos decidieron no creer en Jesús. Los que hasta la fecha son judíos que no creen en Jesús, siguen esperando a Elías como anuncio de la llegada del Mesías. Entonces, por ejemplo, en la cena familiar de la Pascua en cada casa, se deja una silla vacía, la silla de Elías.
se sirve una cuarta copa al final de la cena, la copa de Elías. Y la Pascua se cierra cuando el niñito más pequeño de la casa debe salir a la puerta para asomarse y ver si ya viene Elías. Todos estos son símbolos de la espera que ellos tienen del Elías tisbita que habrá de venir. Siguen esperando a Elías. Las doctrinas dispensacionalistas escatológicas que piensan que los dos testigos serán literalmente dos personas que vendrán después del rapto de la iglesia, suponen que esas dos personas que van a venir en la gran tribulación son Elías y Enoc. Siguen esperando a Elías. Nosotros no estamos esperando a Elías. Como Jesús les dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, ¿qué Elías no va a venir primero? Y Jesús contestó, Elías ya vino. Y ese fue Juan el Bautista. El precursor del reino ya vino y ya preparó el camino. Ya no hay más Elías. Aunque algunos predicadores por ahí se quieran exaltar y decir yo soy el Elías, cuando Cristo regrese, será en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Ya no hay tiempo de que venga un Elías y nos prepare. Nosotros ya estamos preparados. El tibio obviamente no está preparado, por eso el Apocalipsis dice el que sea tibio y el que se ensucia, sígase ensuciando, siga siendo tibio. Pero el que quiera arrepentirse, arrepiéntase, porque yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, Elías ya vino y fue Juan el Bautista. Y sigue diciendo la palabra, que Juan es el mayor de los profetas que ha habido. Pero luego nos dice algo sorprendente, casi increíble. El menor en el reino de los cielos es mayor que Juan. Ah, caray. ¿Usted osaría compararse con Moisés? ¿Quién será mayor, usted o Moisés? Moisés diría, ¿no? ¿Usted o Elías? No, pues Elías. Y si Juan es el mayor de todos ellos, ¿quién es mayor? ¿Usted o Juan? Pero Jesús dice lo contrario. El mayor es usted. ¿Por qué? Porque los profetas no pudieron vivir todavía una realidad que hoy nosotros podemos vivir. La presencia del Cristo resucitado en nosotros. La unción del Espíritu Santo de una manera permanente, en una comunión íntima con un Cristo que ya ha sido revelado, al que ya entendemos claramente como crucificado y resucitado. Y en ese sentido, cualquier hermano, el más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que Juan. ¿Se acuerda cuando estudiamos Hebreos 11? Y que después de darnos una gran lista, una nube de testigos, nos dijo, pero todos estos no recibieron las promesas, porque Dios esperaba una cosa mejor para nosotros. Es totalmente concordante con el Evangelio de Juan, ¿no? ¿Quién es el menor en el reino de los cielos? No vaya a pensar que el hermano que lavó los baños, ¿no? ¿Quién lavó los baños? No es el menor en el reino de los cielos. Normalmente el menor en el reino es el que está al frente. Porque cuando los corazones se descubran, cuando los verdaderos motivos se conozcan, cuando los secretos salgan a la luz, aquellos que parecían importantes serán los pequeños. Y algunos ni estarán. Algunos no estarán. Y esos hermanos anónimos que trabajaron calladamente, a veces sin el agradecimiento de alguien, tal vez sean los grandes en el reino de los cielos. Pero lo que está diciendo Jesús es que cualquiera que está en el reino de Dios, a partir de Cristo, cualquiera que tiene a Cristo en su vida, cualquiera que vive la comunión con el Cristo vivo, es mayor que Juan, simplemente porque pertenece a un nuevo pacto. Recuerde cuando también la epístola de Santiago nos dice algo semejante. Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Quiere decir que no tengamos aquella imagen del personaje que está sobre un nicho, ¿no? Yo digo, no, pues San Pedro, y lo veo allá arriba con su túnica, sus sandalias, sus barbas, su aureola,
Yo digo, no, San Pedro era San Pedro. Pero ¿qué nos diría Santiago? Que Elías, que Pedro, que Abraham, que David eran hombres con las mismas pasiones que nosotros. Bueno, ¿no la Biblia nos cuenta abiertamente muchas de las caídas, de las fallas de esos personajes? Hombres sujetos a las mismas pasiones. Pero Elías oró que lloviera y llovió, y oró que no lloviera y no llovió. ¿Por qué? No porque era San Elías, sino porque pudo creer en el nombre de Jesucristo. Usted no puede poner su confianza en lo que es o su desconfianza en lo que no es. Yo quisiera pedirle a Dios por esta persona enferma, pero yo no ando muy bien con Dios. A mí Dios no me va a oír. ¿No es seguido eso? ¿No pensamos a veces que el pastor, que el sacerdote está más cerca de Dios? Y vamos y le decimos, ministro, usted que está más cerca de Dios, pídale por mí. No es así. Todos estamos sujetos a las mismas pasiones, aunque usemos traje y corbata. ¿Sí? Pero cuando oramos por un enfermo, cuando vamos a echar fuera a un demonio, cuando vamos a pedirle algo a Dios, no lo hacemos confiando en que hemos sido buenos, ni desconfiando en que hemos sido malos. Hay una razón por la que estamos en el reino de Cristo en una posición que Juan no alcanzó a tener. Todo lo que hacemos y todo lo que pedimos lo hacemos en el nombre de Cristo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre, subraya eso, ¿no? En mi nombre pondrán los enfermos, sobre las manos los enfermos. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios. Y todo el pueblo oyéndole. Y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, los publicanos, que eran personas rechazadas, pecadores, creyeron este mensaje y decidieron bautizarse entendiendo esto que decíamos al principio. Dios no te pone condición para aceptarte. ¿No había dicho Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? ¿No había dicho, el que a mí viene no le echo fuera? No nos pone condiciones. Por eso los publicanos, de los que ya hemos platicado, aquellos traidores a la patria, ladrones, cobradores de impuestos, se arrepintieron y se bautizaron. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Aquí hay un problema. Las personas que se precian de ser buenas y sabias, a veces ya no reciben la bendición de Dios. No porque Dios no los quiera bendecir. Me gusta la frase cuando dice aquí, contra sí mismos, ¿no? Ellos decidieron no bautizarse. Ellos decidieron no creer, no escuchar el consejo de Dios, contra sí mismos. Es decir, las decisiones que tomamos muchas veces son decisiones nuestras en contra de nosotros mismos. Pero, ¿cuál es el móvil? Que estos hombres se sienten autosuficientes. Es el problema de las personas que se sienten buenas. ¿Cuántas veces usted, tratando de compartir del amor de Dios con alguien, le dice, sí, pero yo no necesito, yo soy buena persona. Yo no le hago mal a nadie. ¿Pecado? ¿Cuál pecado? Y no digo que sea mala persona. Si me dice que es buena persona, yo le creo que es buena persona. Es más, se le ve la cara de buena persona. El problema no es ese. El problema es qué lugar ocupa Dios en mi vida. ¿Es el centro de mi vida o no? Si usted estaba casado o casada, el problema cuando está divorciado no es si es buena persona o no, es que ya está separado, ¿no? El problema con Dios es si estamos separados de Dios o no. Si usted es bueno, qué bueno, y si usted es malo, qué malo. El problema es la separación, ¿sí? Entonces, estos hombres se sienten buenos.
Por eso diría Pablo en la carta a los Romanos posteriormente, dejando a un lado la justicia de Dios, establecen su propia justicia, mi propia bondad, mis propias buenas obras. En vez de reconocer que mis buenas obras tienen un valor en este mundo, sí, pero no para Dios, no para la salvación. Si yo hago una buena obra, claro que es valiosa, y aquel quien la recibe, por supuesto, que recibe un gran beneficio, pero no coopera para mi salvación. Las buenas obras no cooperan para la salvación. Claro, hay extremos que dicen que las buenas obras no existen, que todos son trapos de inmundicia. Eso es sacar de contexto un pasaje de Isaías, ¿no? Isaías lo que está diciendo es que el pueblo elegido, al haber idolatrado y apartarse de Dios, ha convertido en inmundicia, en toallas sanitarias, para que me entienda, todo lo que hacía. Pero no está diciendo que ningún ser humano es capaz de buenas obras. Los seres humanos son capaces de buenas obras. ¿No le dice el ángel a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de mí? Y Cornelio todavía no era un cristiano. Las buenas obras son buenas, valga la redundancia, ¿no? Pero no cooperan para la salvación. Por eso no puedo sentirme bueno cuando se trata de reconocer que necesito el perdón de Dios. Ser bueno no me sirve cuando necesito reconocer que necesito reconciliarme con Dios y que Dios llegue a ocupar el primer lugar en mi vida, ser el amor de mi vida. No es ser bueno. Ser bueno es una consecuencia, pero es que Dios ocupe el lugar de amor en mi vida. Y los sabios de la ley también. Cuando uno cree saber, ya no aprende. Hermano, ya no aprende. Dice Proverbios, no seas sabio en tu propia opinión. Claro, eso está en Casiodoro de Reina de hace 450 años. Y entonces uno dice, ¿cómo decirlo en español contemporáneo? No opines, no creas de ti mismo que ya eres sabio. Cuando uno de sí mismo cree que ya es sabio, deja de serlo. La sabiduría, como la humildad, pueden ser llamadas virtudes ilusorias. Ilusorias porque cuando uno cree poseerlas, se desaparecen. Si yo digo, es que yo ya soy humilde, es más, soy el más humilde de todos ustedes, pues ya no soy. Si yo digo que ya soy sabio, ya no soy. ¿Cuántas personas, cuántos pastores y hasta supuestos rabinos me he encontrado que creen saberlo todo? No están siquiera dispuestos a un diálogo abierto realmente para escuchar, ¿eh? Ya lo saben. ¿Quién les va a enseñar algo? Cuando llegamos a ese punto, estamos perdidos. Aquí tiene mucho más que enseñarnos un filósofo al que algunos gustan de llamar pagano, pero yo creo que más bien tenía mucha revelación natural y se llamaba Sócrates. Solo sé que nada sé. Y esa era su sabiduría, ¿no? Cuando el Dios dijo, ese es el hombre más sabio de todos, él dijo, no es cierto, yo no sé nada. Pues por eso era el más sabio, ¿no? Entonces estos hombres que se creían buenos y estos hombres que se creían sabios rechazaron a Juan. ¿Qué tiene que decirnos este zarrapastroso? Ni siquiera está bien vestido, ¿no? ¿Qué me puede decir? ¿Qué me puede decir este que no estudió en nuestras escuelas? ¿Qué me puede decir este que no tiene tarjeta de presentación ni página web? ¿No? ¿Qué me puede decir? Y entonces decidieron no bautizarse, pero insisto en la frase, contra sí mismos. ¿Quién recibía el daño de no quererse arrepentir? ¿Juan? Ellos. Alguna vez se hizo toda una discusión, porque yo dije que cuando pecamos, nosotros no afectamos a Dios. Bueno, parece que dije una blasfemia, ¿no? Mire, Dios es perfecto e inmutable.
lo que yo haga a Dios ni le beneficia ni le perjudica. Claro, Él me ama. Y por ese amor que ha decidido, se duele conmigo de lo que me pasa. Pero cuando yo peco, ¿a quién destruyo? A mí mismo. A veces cuando dice, ¿y por qué tal cosa es pecado? ¿Por qué robar? ¿Por qué mentir? ¿Por qué adulterar es pecado? Ah, pues porque Dios dice. Sí, pero ¿y por qué Dios dice? Porque está en la Biblia. Sí, pero ¿por qué está en la Biblia? Pues porque Dios dice. No. Cuando Dios dice algo, es porque nos ama. Las cosas que Dios nos prohíbe son aquellas que nos destruyen. Nada más. Si usted le dijera a su hijo, no te comas esta comida, está echada a perder, y él lo desobedece, él sufre las consecuencias. Lo que Dios nos dice no, y la mayor parte de los 10 mandamientos es no, 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 es porque Dios no quiere que nos destruyamos. Y lo que Dios nos dice haz, es porque es lo que nos trae la verdadera felicidad. Déjeme decirle que la tentación nos promete la felicidad. ¿Toda tentación promete la felicidad o no? Porque si yo me robo esta Biblia, ¿verdad? Me voy a sentir más feliz. Si yo me robo un celular o cualquier otra cosa que haga, si yo le quito a la mujer al vecino, es en aras de la felicidad, porque nos amamos mucho y él ya no la quiere, ¿no? Siempre es en búsqueda de la felicidad. Pero la tentación también es ilusoria, es un espejismo. Es como esa agua que el sediento cree ver en el desierto. Y ve un manantial y corre hacia él y cuando llega es arena. Ha desaparecido el agua. La tentación nos ofrece felicidad, pero una vez que cedemos ante ella, esa felicidad ha desaparecido y se convierte en destrucción. Se convierte en tristeza. Por eso en la búsqueda de la verdadera felicidad debemos seguir el camino de Juan y el camino de Jesús. Porque ¿cuál es el camino que nuestra época nos ofrece para ser felices? El consumismo, la moda, la utilidad, las posesiones. ¿Cómo usted podría ser feliz? Jóvenes, ¿cómo podrían ser felices? ¿Con los tenis de marca los más caros? ¿Con el celular más nuevecito que haya salido? ¿Con la mejor computadora, las mejores camisetas, el peinado más a la moda? ¿Populares en el Facebook y en esas cosas? ¿No? Ahí es donde van a encontrar la felicidad. Eso es engañoso, ¿no? ¿Has sabido de personas que se han suicidado porque las atacan en las redes sociales? ¿Esa felicidad es engañosa? Tantos amigos en redes sociales que a la hora de la necesidad no tienes ninguno. ¿Qué le hace verdaderamente ser feliz, querida hermana? Lo que dicen los anuncios, las cremas aclarantes del cutis, los jabones reductores de llantitas, las joyas más bonitas, el champú de no sé qué, para quién sabe qué. ¿Eso es lo que nos hace felices? ¿Qué le hace feliz a usted, hermano? Ganar más dinero, tener una empresa, muchas ganancias, buenas cuentas en el banco, un buen carro. El mundo nos está diciendo que eso es la felicidad. Pero solo hay un camino a la felicidad. Y es hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Nada más. Es una felicidad que no se puede comprar con nada. Es una felicidad que no cabe en el corazón. Es una felicidad que, a pesar de los problemas, en medio de los problemas, está ahí con esa paz, con esa alegría que sobrepasa todo entendimiento. Y dice el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza y que dan voces los unos a los otros. Y dicen, os tañimos con flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decías, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores,
mas la sabiduría es justificada de todos sus hijos. Qué hermosa frase. La sabiduría es justificada de todos sus hijos, es decir, realmente los que anhelan ser sabios reconocerán lo que Dios quiere. Porque la sabiduría es saber lo que Dios quiere. Solo hay una persona en Proverbios que es sabia. El simple que busca la sabiduría, ese es el sabio. Hay otra persona, el simple que se queda simple y el necio que no quiere la sabiduría. La sabiduría es reconocida, en otras palabras, la sabiduría es reconocida por aquellos que buscan de corazón la sabiduría. No buscas justificar tu pecado, porque muchas veces una interpretación bíblica o incluso unas de esas revelaciones de que es que yo siento que Dios me dijo, no es más que la justificación de lo que tú quieres. ¿Y cuánto se abusa hoy de eso, no? Es que yo tuve un sueño, es que Dios me habló, es que Dios me reveló, es que Dios me dio señales. Pamplinas, ¿no? Pamplinas quiere decir, no es cierto. Solo estás justificando tus deseos. Solo el que anhela buscar la voluntad de Dios puede entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso Jesús dice a estos fariseos, ¿por qué condenaron a Juan el Bautista? Porque vivía fuera de la sociedad, porque parecía una seta que apenas si comía, bebía y que estaba en el desierto. Y dijeron, no, ese es un extremista, ese es un radical, ese es un exaltado que por el calor del desierto viene a decir quién sabe qué cosas. Jesús, que no vivía en el desierto, sino con la comunidad, con el pueblo, y que participaba con ellos en comidas, cuando los fariseos, algún fariseo, un publicano, una prostituta, lo invitaba a comer, él iba. Y la gente lo señalaba y decía, se junta con pecadores. Y entonces Juan era rechazado por un motivo y Jesús era igualmente rechazado aparentemente por el motivo contrario. Y entonces aquí dice Jesús, bueno, a ustedes no les dan gusto ni con una cosa ni con otra. ¿Cuál es la verdadera razón? Que la fe y el arrepentimiento son decisiones. Recuerda que hemos insistido que en el hombre hay una cualidad fundamental que la Biblia llama corazón y que está relacionada íntimamente con la voluntad. La voluntad. Por eso usted ya tiene que tener muy claro que la fe es una decisión. El arrepentimiento es una decisión, el amor es una decisión, el pecado es una decisión, ¿no? La voluntad. Así que estas personas no querían creer. Y cuando alguien no quiere creer, siempre va a poner pretextos, cualquiera. Nosotros vamos a recibir acusaciones de los liberales de ser muy fundamentalistas y acusaciones de los fundamentalistas de ser muy liberales. La sabiduría es reconocida por sus propios hijos. A veces me sorprende cómo puede alguien creer doctrinas tan estrafalarias, tan fuera de la Biblia. Y ya les he dicho, no solo el problema es el falso maestro, sino que el engañado quiere ser engañado. El engañado no es totalmente inocente. También ha sido engañado porque algo de lo que se dice le agrada, le conviene. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía de saber que vamos en el camino de la sabiduría? ¿Que venimos a la comunidad apostólica? Esa no es la garantía. La garantía es que le damos el lugar como primer paso en el camino del reino al arrepentimiento, a la decisión absoluta de rendirnos a Dios, de confesar todo pecado. Que le damos a Dios el corazón diciéndole, hay muchas cosas que me gustan, hay muchas cosas que me atraen, hay muchas cosas que querría tener, pero te pongo a ti en primer lugar, por sobre todas las cosas. Así me pidas algo que no me gusta, así me quites algo que quiero mucho, yo te pongo a ti en primer lugar. Y esa es la garantía
de que estamos en el camino de la sabiduría, de que como hijos de la sabiduría podemos reconocer a la sabiduría. El que no quiere creer siempre pondrá pretextos. Juan no lo acepto por asceta, Jesús porque se junta con pecadores. Y esto y aquello y a todo le vamos a poner pretextos. Pero en el fondo, el sabio se cree sabio, más bien, más preciso, el necio se cree sabio. Y el bueno cree que su bondad le alcanza para ser salvo. Y esas dos cosas son terriblemente engañosas, ¿no? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Un hombre que vive en lujos y comodidades? No. ¿A qué nos está llamando Cristo entonces? Cuando leo esa frase, caña movida por el viento, recuerdo, me parece que a Judas en su epístola, cuando dice que algunos son todavía tambaleantes, ¿no? Todavía son movidos de doctrina en doctrina. O dice Hebreos, niños fluctuantes, van de aquí para allá. El Señor nos llama a ser personas firmes, como llamó también a Pedro a ser piedra. El Señor nos llama a no buscar en primer término los lujos, las comodidades. Creo que el cristianismo en muchos países desarrollados se volvió un cristianismo burgués. Dios quiere que yo esté cómodo, Dios quiere que yo tenga todas las diversiones de toda la gente, que cumpla el domingo con ir a la iglesia y ya, ¿no? Un cristianismo burgués. ¿Dónde está el cristianismo del sacrificio? El cristianismo de ir a las misiones, de ir a predicar, de soportar las pruebas, de soportar el rechazo y de, a la manera de Juan, hablar del arrepentimiento donde quiera que estamos, frente a quien sea y con las consecuencias que vayan a venir. No importa cuáles sean. Quizá usted sea un cristiano que algún tiempo futuro, esperamos que muy futuro, muera cómodamente en su cama. Pero tal vez aquí algunos tengan o tengamos el gran privilegio de morir de otra manera, ¿no? Por haber predicado el arrepentimiento.